webinar, hemos intentado subsanarlo lo más rápido posible y ya veo que, bueno, que ya hay muchos de vosotros que os habéis conectado. Si alguien llegara un poquito tarde, pues lo tendremos grabado y desde mañana estará en la web a vuestra disposición. Y bueno, tras esta disculpa, daros la bienvenida a todos a este webinar sobre automatización industrial. Hoy hablamos de comunicaciones Ethernet en redes industriales. En este webinar lo hacemos de la mano de Wade Muller y su experto Jaime Cabrera, que nos hablará de comunicaciones Ethernet en redes industriales, como decía. Jaime es ingeniero técnico de telecomunicaciones e ingeniero eléctrico y además él está especializado en electrónica y actualmente es responsable del mercado de maquinaria para Iberia en Wade Muller. Él nos va a hablar y, como siempre, hará la presentación y luego, cuando termine, podréis realizar todas las preguntas que queráis. Él las responderá, las podéis ir poniendo en el chat. Y bueno, como siempre, recomendaros que no tengáis conectadas otras aplicaciones que os puedan restar ancho de banda y bueno, que aprovechéis y disfrutéis del webinar. Yo le doy paso ya a Jaime. Jaime, muy buenas tardes y muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Como bien ha indicado Cristina, mi nombre es Jaime Cabrera y soy ingeniero de aplicaciones en Wade Muller, siguiendo el mercado de maquinaria. Y lo que os voy a intentar explicar hoy en este webinar es un poco cómo realizar una correcta selección de componentes para una red de Ethernet industrial, ya sea en protocolos como pueden ser Profinet o Ethernet IP. ¿Qué diferencias hay entre un tipo de equipamientos y otros, gestionados, sin gestión, etcétera? Y intentar que comprendáis cuáles son todas las diferentes configuraciones que se pueden realizar con estos equipos. Dicho esto, vamos a empezar. Agradeceros vuestra atención. Y primero os voy a comentar un poco lo que vamos a tratar durante estos 45 minutos, más o menos, aparte del tiempo de preguntas que dejaremos siempre al final. Lo primero que me gustaría tratar sería un poco hablar del tema de conexionado. El conexionado igual no es una parte que parezca tan atractiva, pero a fin de cuentas muchas veces cuando estamos en instalaciones industriales la mayoría de problemas suelen surgir por problemas de conectividad. Entonces voy a intentar explicaros un poco qué diferencias hay entre los conectores cableado ofimático y el que se utiliza en una red ya en fábrica o en automatización industrial. Luego comentaremos un poco cuáles son los diferentes tipos de switches industriales que hay y qué se puede realizar con esos switches para realizar una red de forma correcta. Y por último, tocaremos un par de aplicaciones con los routers que creo que son bastante interesantes también para el tema de automatización de plantas industriales y maquinaria. Dicho esto, empezamos un poco con el conexionado. Y lo primero es hacer una breve introducción a qué son las categorías, qué es lo que más se utiliza. A ver, la categoría no deja de ser qué bueno es un cable o una conexión y qué ancho de banda nos permite. Entonces, históricamente se empezó con categorías muy bajas y han ido evolucionando. A día de hoy, todas las redes industriales están aquí en categoría 5E, que serían las categorías de 100 base T, que son 100 megas. Entonces, las redes de Profinet, Ethernet IP, etcétera, funcionan a 100 megas. Y poco a poco también se van introduciendo ya dispositivos y categorías en gigabit. Gigabit entraría aquí en categoría 6, ¿vale? Aquí veis el 1000 base T, que quiere decir 1000 megabits por segundo. Para calcular la categoría, generalmente se trabaja con las categorías de los componentes sueltos. Es decir, normalmente con un cable hay dos partes, una que es el cable y otra que son los conectores. Entonces, los fabricantes siempre especificamos cuál es la categoría, tanto del cable como del conector. Siempre la categoría del conjunto es aquella que es más baja. Por poner un ejemplo, si utilizamos un cable de categoría 6 y un conector de categoría 5E, el conjunto del cable más el conector sería categoría 5E, ¿vale?
Entonces, vamos a hablar un poquito de los cables, ¿vale? Los cables, básicamente, de RJ45 siempre vienen especificados por cómo están construidos. Entonces, aquí, por ejemplo, primero voy a empezar por el de abajo para que entendáis un poco cuál es la diferencia. Aquí tenemos este cable que sería un cable F/UTP. Lo que hay antes de la barra se refiere a la cubierta exterior. En este caso sería la F. Y lo que hay después de la barra se refiere a los conductores interiores. En el ejemplo primero, que es el de arriba, vemos un tipo de cable que es el cable UTP, quiere decir Unshielded Twisted Pair, o sea que los cables de comunicación, en este caso en Ethernet, en RJ45 siempre hay 8, de los cuales se pueden utilizar 4 a 100 megas o 8 a 1 giga. Entonces, como veis, aquí están los cables sueltos sin ningún tipo de apantallamiento ni nada, por eso se llama cable UTP. En el segundo cable que vemos aquí abajo, vemos que antes de la barra tenemos la F. F, ¿qué quiere decir? Que tiene una cobertura por foil, o sea, una cobertura de aluminio, como podéis apreciar aquí en el dibujo, ¿vale? Luego, los cables por la parte interior están sin apantallar y sin juntar, por eso se llaman UTP. Entonces, este sería un cable que tiene el foil por la cubierta general y UTP. ¿Otros tipos de cable que hay? Pues en este caso vemos este otro que es SF, ¿vale? SF sería que tiene una valla que tiene un shield, ¿vale? Bueno, que tiene el screen, ¿vale? La F del foil de aluminio y luego la parte de dentro es UTP, que serían los cables sin apantallar. Y por último, podemos ver el cable inferior, que es un S/FTP. En este caso tenemos la screen, que sería la S de delante, ¿vale? Y ya viene la barra y nos pone FTP. ¿Por qué está después de la barra? Porque aquí, si vemos los recubrimientos, cada par, tiene su propio recubrimiento de foil, ¿vale? Esto es un poco para que aprendáis a diferenciar los tipos de cable. Obviamente, este último cable, el S/FTP, será mejor en cuanto a condiciones electromagnéticas, le afectarán menos las interferencias que a un cable como el primero que hemos visto, el UTP. Normalmente, el fabricante siempre os va a decir cómo está construido el cable y qué categoría lleva. Ahora esto ha evolucionado un poco e incluso podemos encontrar cables UTP de categoría 6, pero básicamente, o como no es regla general, los cables de categoría 5E pueden ser, normalmente son UTPs, ¿vale? Ya pueden tener una screen o un foil exterior, como sería en este caso, aquí lo podéis ver, ¿vale? Y cuando vamos aumentando, pues por ejemplo nos encontramos cables de categoría 7, que ya serían cables pues tipo este de aquí, que sería un SFTP, ¿vale? Veis el shield exterior y que cada par lleva su propio apantallamiento, ¿vale? También para que veáis un poco las diferencias, aunque luego hablaremos un poco más, entre lo que es un cableado que se utiliza en oficina o uno industrial, podemos ver en la figura de arriba, esta de aquí, veis un cable, esto es un cable realizado para uso de oficina o uso. Sí. No sé si se me escucha o se ha cortado, creo que sí, que sigo en el aire, ¿no? Vale, entonces, aquí tendríamos un cable de uso de oficina y en las dos fotos inferiores vemos cables de tipo industrial. Como veis, este cable de aquí arriba, el recubrimiento es muy superior al que utilicemos en oficina. Y si ya nos vamos a cables incluso un poco más especiales, como serían el de Profinet, que luego explicaremos qué diferencias hay, ya veis que tiene una pantalla mucho más robusta para soportar mucho mejor las interferencias electromagnéticas, ¿vale? Y el último factor que hay que tener en cuenta del cable es un poco el material con el que está hecho el recubrimiento. Generalmente en industria trabajamos con 3 factores o 3 tipos de cable, uno que es el PVC, otro que es el PUR, que supongo que ya conocéis ambos de sobras, y uno que es el LSZH, que quiere decir Low Smoke Zero Halogens, ¿vale?
El Low Smoke Zero Halogen, el LSZH, se suele utilizar sobre todo para hacer conexiones interiores dentro del armario. Son los típicos latiguillos que veis. Son libres de halógenos, de humos, son muy flexibles y muy económicos. Por eso para meterlos dentro de un cuadro son muy cómodos, porque son muy flexibles. Y luego, fuera se suele utilizar o el PUR o el PVC, que son, el PUR, por ejemplo, es resistente a aceites, a corrosión, es muy flexible, por lo cual lo podemos utilizar en cadenas de arrastre, etcétera. Visto un poco los tipos de cable, tenemos que definir cuál es la distancia máxima. La distancia máxima en Ethernet, supongo que los que hayáis trabajado con soluciones en oficinas o en vuestra propia instalación, siempre habéis escuchado que la distancia máxima entre dos dispositivos son unos 100 metros. 100 metros normalmente se deja 5 metros para los patch cores de ambos sentidos y 90 metros para, digamos, el tramo principal. Esto es válido para oficina, pero la pregunta es, ¿qué sucede cuando estamos hablando de una red que no es de oficina, sino que es una red industrial? Pues al trabajar con cadenas de arrastre, con canaletas donde los cables sufren, etcétera, las dimensiones o las longitudes que podemos llegar no son las mismas. Y aquí pues os menciono un poco las dos principales del mercado, que son Ethernet IP o Profinet. Ethernet IP delimita, en vez de 95 metros, que lo pongamos con un máximo de 75. Y Profinet se basa de punta a punta y nos da un máximo de 100 metros. Luego veremos por qué con Profinet se puede llegar a 100 metros y con los cables estándar de Ethernet IP solo hasta 85, 5 en cada extremo, con los patch cores más 75 del principal, ¿vale? Ethernet IP y el resto de protocolos, excepto Profinet, utilizan cables, por así decirlo, que siguen los estándares de Ethernet, o sea, un mismo cable de oficina con las diferencias que hemos visto de mayor apantallamiento y mejor calidad. Y cualquier fabricante pues, os podrá ofrecer pues, diferentes tipos de cable, ya sean en categoría 5E, donde veis que los cables es un cable UTP, pero con recubrimientos obviamente industriales, ¿vale? En PVC, en PUR o incluso pensados para cadenas de arrastre, ¿vale? En categoría 7 exactamente lo mismo. Podemos tener las tres opciones, o en PVC, o en PUR, o para latiguillos interiores con LSZH, ¿vale? Y un poco el caso especial son los cableados de Profinet. Tiene un estándar particular porque no utiliza pares trenzados, sino que utiliza un cable de 4 hilos, por así decirlo, entre comillas, estándar, no están trenzados ni nada por el estilo, pero que llega a mucha más distancia. ¿Por qué llega a mucha más distancia? Pues porque se utilizan unos diámetros de cable, unas secciones muy elevadas. Si os fijáis aquí es WG2122, que es una sección bastante elevada. Y se le aplica una screen o una pantalla también muy robusta que le permite soportar interferencias y longitudes bastante elevadas. Pues para que veáis un poquito cuáles son los tres tipos de cable, en Profinet se especifican tres tipos. Uno que sería el tipo A, que sería de instalación o fijo. Veis que aquí en el esquema se aprecia con conductores rígidos, lo que van dentro de cada uno de los cables de señales. El cable tipo B y el tipo C, que son ya normalmente en PUR y son con cables flexibles. La diferencia es que el C es más flexible todavía y puede ser utilizado para brazos de robots, etcétera, donde hay mucha movimentación. Y aquí vemos que ya son cables con multihilos, no es conductor rígido, sino son conductores multihilos que permiten muchísima más flexibilidad. Bien, dicho esto, también hay que explicar un punto más sobre los conectores de Profinet o el conexionado en Profinet. Y es que el conexionado de Profinet tiene un problema. Y es que al utilizar cables con conductores interiores muy grandes, no podemos utilizar conectores RJ45 estándar. Esto es porque en los conectores de RJ45 estándar van los 8 pares uno al lado del otro, y para hacer un conector directamente los cables o los conductores no nos caben, no podríamos crimparlo.
Es por ello que encontraréis en el mercado unos cuantos conectores específicos para Profinet, donde normalmente se ponen 4 cables en la parte inferior y 4 cables en la parte superior. Entonces, al poner 4 cables arriba y 4 abajo, la sección que admiten estos conectores es muy superior. Pero recordad que siempre, si tenéis que trabajar con Profinet, tenéis que trabajar con conectores específicos que lo soporten. ¿Vale? Y por último, bueno, aquí veis, como os he explicado antes, para que veáis un cable de Profinet, aquí los no van apantallados, pero roles por pares, pero ya veis que la pantalla exterior es muy robusta y esto permite llegar a longitudes o distancias bastante superiores, ¿vale? Y luego, para explicar un poquito cuáles son las diferencias entre conectores estándar de RJ45 y equipamiento, pues lo que tenéis que tener en cuenta es que todos los productos que se venden como industriales, a redes Profinet, Ethernet IP, etcétera, están acabados de una forma mucho más robusta que los conectores estándar. Entonces, aquí podéis ver en las diferentes fotos, pues unos conectores de tipo industrial, donde veis que son todos completamente metálicos, son resistentes, mucho más resistentes a problemas de EMC o interferencias electromagnéticas, tienen tierra integrada, la tecnología de contactos está mucho más lograda, los contactos tienen muchas menos pérdidas, mucha mejor conductividad y están también pensados normalmente para un ciclo elevado de operaciones, conexiones y desconexiones. Y a partir de aquí, pues bueno, que conozcáis un poco que hay diferentes soluciones, todas ya enfocadas para trabajar directamente en entornos industriales, siempre pensando en carril DIN, ya sea en IP20 o soluciones en IP67, con conexiones en IP67 o conexiones en métrica. Aquí el de la izquierda sería un codificado D para 100 megas y el de la derecha un codificado X para gigabit. Entonces, luego, ¿qué diferencias hay entre unos protocolos y otros? Pues, bueno, la diferencia aquí es el tipo de conector, porque un poco cada fabricante o cada protocolo especifica la utilización de unos conectores distintos. Aquí veis una tabla con los diferentes protocolos que hay en el mercado, los más comunes. Entonces veis, por ejemplo, que para Ethernet IP, como hemos comentado, se pueden utilizar conectores normales, ya que utilizan cable de UTP estándar o FTP de 8 hilos, categoría 5E o categoría 7. Y si vamos a soluciones de IP67, el protocolo especifica el uso de conectores tipo bayoneta, ¿vale? De estos que se enchufan y se le da media rosca para que quede fijado. En cambio, Profinet, pues Profinet requiere unos conectores especiales de RJ45, aunque el formato exterior es igual, tenéis que tener en cuenta lo que hemos mencionado de la sección de los cables interiores, y en IP67 trabaja sobre todo conectores tipo push-pull, ¿vale? Hay que utilizar este tipo de protectores de conectores que son los que están especificados. En Sercos exactamente igual, son parecidos, etcétera. Si queréis saber un poco más sobre conectorización, aquí os he dejado estos dos links, que supongo que luego los podréis acceder, que básicamente lo que son los documentos tanto oficiales de Ethernet IP como de Profinet, donde se especifican cómo se tienen que realizar los cableados y conexionados para este tipo de redes. Entonces veréis, por ejemplo, si veis la de Profinet, pues que el tipo de conectores tiene que ser los de push-pull que hemos comentado. Os pondrá también lo de las distancias, número de conexiones intermedias, etcétera. Mi idea con esto era explicaros un poco o que vierais cuáles son las diferencias o cómo identificar unos cables industriales y por qué el uso de unos u otros y qué tipo de conectores podéis utilizar para hacer redes Ethernet, ¿vale? Si os ha quedado alguna duda, al final las podremos comentar. Pasamos al siguiente tema y el siguiente punto que quería tratar era hablar de los switches industriales, ¿vale? Entonces, dentro de los switches industriales qué tipo de switch tenemos que utilizar en cada situación. Lo primero es que diferenciéis los dos tipos de switches principales que hay en el mercado que os podéis encontrar. Están los no gestionados, que son los plug and play, o los gestionados. Los switches no gestionados son switches sencillos
económicos, lo único que hay que hacer es ir dando los diferentes cables a los diferentes equipos y ya se comunican entre sí. Obviamente son económicos, no se pueden programar, son fáciles de instalar, pero no nos permiten realizar funciones avanzadas que según qué tipo de redes las vamos a necesitar. Los otros switches, que son los gestionados, obviamente son bastante más costosos, se pueden configurar y se tienen que programar. Estos se utilizan en redes complejas o donde requiramos. Sí, luego hablamos de los conectores si quiere. Podemos trabajar con los switches gestionados en redes complejas y hacer segmentación, tráfico multicast, calidad de servicio, etcétera. ¿Vale? Muy bien. Entonces, los switches y los protocolos industriales. A ver, si veis aquí a la izquierda, Profinet, este es el stack de Profinet, y el de la derecha es el de CIP o Ethernet IP, ¿vale? Entonces, si os fijáis, donde trabajan los switches, que es aquí abajo, ¿vale? Es exactamente igual a una red Ethernet estándar. Es decir, los protocolos de Profinet o de Ethernet IP, al final, las capas inferiores o al nivel que trabajan los switches, no deja de ser diferente a lo que sería una red Ethernet normal y corriente, ¿vale? Lo que tenemos que tener en cuenta es el tipo de aplicación o el tipo de red que tenemos que montar, ¿vale? Y aquí es donde hay que tener un poco de cuidado para saber escoger qué tipo de switch tenemos que utilizar. Básicamente hay que fijarse en dos cosas. La primera es en el tipo de comunicación que necesitamos. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo que es el de Profinet. Profinet nos especifica básicamente estos tres tipos de dispositivos, ¿vale? Estos tres tipos de conforman class, según la aplicación que vayamos a utilizar. ¿Cuáles son las tres aplicaciones principales? Pues mira, aquí tenéis la primera, que sería el RT clase 1, que sería cuando hablamos de comunicación entre componentes. ¿Qué sería una comunicación entre componentes? Pues si yo tengo una SCADA y le pregunto a una PLC para mostrar unos datos por pantalla, o cuando dos autómatas se comunican entre sí sin necesidad de tener grandes requerimientos. Esto sería una red RT normal de dispositivos que no requiere, por así decirlo, una excesiva seguridad en la transmisión de los datos. Da igual que haya un poco más de retardo, da igual que se tarde un pelín más, un pelín menos en recibir esos datos, porque se utiliza básicamente para intercomunicar dispositivos y información no crítica. El segundo punto, que sería el RT clase 2, sería cuando hablamos ya de comunicación, por ejemplo, entre un autómata, un control y un dispositivo de periferia, unas entradas y salidas distribuidas, por ejemplo. Aquí los requerimientos son superiores. Por ejemplo, si yo tengo una isla de entradas y salidas que está funcionando en mi máquina, pues yo necesitaría que el PLC cada 10 milisegundos o cada 5 milisegundos refrescase los datos de ese dispositivo de entradas y salidas. Aquí el tiempo sí que es crítico y requerimos de que esos datos lleguen en el tiempo establecido. Y por último, hay una tercera parte que es el RT clase 3, que esto ya sería soluciones de tipo IRT. Aquí hablamos sobre todo de control de ejes, de motion. Son aplicaciones más específicas que requieren de una velocidad de procesado muy superior, ¿vale? En este caso, sí que no nos valdrían switches estándar, porque estaríamos hablando de tiempos de ciclo muy cortos y una velocidad muy elevada. Entonces, ¿cuál es el criterio para escoger qué switches tenemos que utilizar? Pues yo siempre digo que hay que pensar un poco en nuestra aplicación. Caso número uno o un caso sencillo. Imaginaos que yo tengo una Mac o una celda, que es una única sola, que está aislada completamente del resto, no me tengo que comunicar ni con red de fábrica, ni con redes superiores, etcétera, y que tengo 5 dispositivos o 6 y un switch. Pues obviamente esta red, pues si le ponemos un switch en gestión, funcionará
sin problemas. Otra cosa sería si hablásemos de una red, pues imaginaros que tenemos diferentes partes divididas por una red de planta completa, una embotelladora o cualquier planta industrial compleja, donde hablásemos, por ejemplo, de tener 50 switches, 200 nodos de Profinet o de Ethernet IP, etcétera. Entonces aquí sí que tendríamos que trabajar un poco tanto con switches con gestión como con switches sin gestión, ¿vale? Para evitar todos estos problemas de saturación en la red y garantizar los tiempos de ciclo. Ahora vamos a explicar los switches gestionados, cómo se pueden o qué recursos nos dan para garantizar estas velocidades de transmisión de datos y estas redundancias ante errores y cómo podemos sacar partido de ellos. Entonces, lo primero que nos permiten los switches gestionados es hacer redundancias. ¿Qué son las redundancias? Pues básicamente en Ethernet todos sabréis que solo puede haber un camino posible entre dos dispositivos. En este caso, por ejemplo, vamos a ir a la figura a la derecha, que es la más sencilla. Si pusiésemos switches no gestionados, para llegar de este dispositivo, que sería el 1, a este otro, que sería el 2, ¿vale? Si utilizásemos switches no gestionados, tendríamos un problema, porque podríamos llegar o bien por este camino, ¿vale? O dando la vuelta por este otro, ¿vale? Esto no sería un problema, porque si fuesen switches no gestionados, hay múltiples caminos y los paquetes pues irían saliendo y se crearía un bucle infinito enviando por todos los lados. Entonces los paquetes estarían dando vueltas constantemente y se nos saturaría la red. ¿Cuál es el primer protocolo de redundancias? El primer protocolo es el RSTP, que es muy utilizado en oficina, en redes ofimáticas y estándar. Y básicamente, ¿en qué consiste? Pues consiste en que los switches van haciendo unas tablas indicando cuánto cuesta, que sería, por así decirlo, el peso, para llegar a un dispositivo final. Voy a poner un ejemplo. Imaginaos que este dispositivo, que es el dispositivo 2, pues yo podría programar en este switch, que sería el switch principal, ¿vale? Podría decirle del switch este que tengo del primer dispositivo hasta el segundo, puedo llegar por este primer camino que hemos dicho y este otro segundo camino. Al asignar una prioridad a cada uno de los puertos, estamos indicando cuál es el puerto por el que se tarda menos para llegar al dispositivo final. Es decir, yo tengo aquí este dispositivo 1 y quiero enviar un paquete al dispositivo 2. Este switch lo recibe y dice, puedo ir por el camino de aquí o por el camino de este otro lado. Pero por este camino me cuesta 20, por este otro camino me cuesta 50. Entonces sacaría el paquete por este lado. Si este enlace de aquí cayera o se rompiera, obviamente al llegar el mismo paquete lo analizaría, la opción de este camino no existiría y ya lo enviaría por el otro. Espero que más o menos haya quedado claro cómo funciona. ¿Cuál es el problema que tiene el RSTP? Pues que el RSTP requiere que todos los switches tengan sus tablas indicando cuáles son las prioridades de los diferentes puertos. Y cada switch se tiene que calcular cuál es el camino para llegar a los dispositivos finales. ¿Qué quiere decir eso? Pues que son tablas complejas, que la información se tiene que estar actualizando, porque imaginaros que aquí, cuando se cae un enlace, pues yo tengo que informar a todo el resto de la red de cuáles son las nuevas prioridades. Esas nuevas prioridades se tienen que recalcular, etcétera. En conclusión, no sabemos cuánto tiempo puede tardar en recuperar una red con redundancia en RSTP. Si tenemos 5 switches, tardará pues seguramente milisegundos, pero si tenemos 40 o 50, pues seguramente tarde más. Lo importante no es solo que tarde más, sino que no nos da ninguna garantía, porque no podemos saber exactamente cuánto tiempo tarda en recuperarse. Si tenemos una red que necesitamos tener unos datos cada 30-40 milisegundos, pues eso no se puede
quedar garantizado. Por eso, STP no se suele utilizar en redes industriales, ¿vale? ¿Qué alternativas hay? Pues las alternativas que surgieron en la industria fue realizar sobre todo lo que serían las redundancias en tipo anillo. Una redundancia tipo anillo tiene es una estructura muy sencilla. En el anillo siempre hay un maestro, que sería uno de los switches, ¿vale? Y el resto se configura como esclavos. Y lo que básicamente hace es que el switch, que es el maestro, envía un paquete y va cerciorándose de que este paquete llegue por el otro lado. ¿Qué sucede cuando se corta un enlace? Pues cuando se corta un enlace, el switch, este puerto que normalmente está desactivado, pues se activa, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo en esta otra diapositiva. Veis aquí que tenemos un anillo y aquí, en este caso, nos produce un corte en este cable. ¿Qué es lo que hace el sistema? Pues el switch activa el enlace de backup para que se puedan seguir comunicando todos los equipos. Igualmente, si falla un nodo, también es como si fallase este enlace y se activaría el enlace de backup. La estructura del anillo es muy rápida de recuperar, pero tiene un problema, y es que cada fabricante diseñó sus propios protocolos de anillo. Es decir, Weissmuller tiene un protocolo que será diferente al protocolo de otra marca. Y por lo tanto no se pueden mezclar los switches o los equipos de diferentes fabricantes. La ventaja, pues, es el tiempo de recuperación, como hemos comentado. Y en industria, pues esto es muy necesario, ¿vale? Normalmente los tiempos de recuperación, para que os hagáis una idea, van desde los 20 milisegundos de algunos protocolos hasta unos 300 milisegundos de otros, y pueden soportar hay anillos que están testeados con 50 switches y otros que están hasta unos 250, ¿vale? ¿Qué más se puede hacer en nivel de redundancias? Pues se puede hacer un doble anillo, un anillo dual, que quiere decir pues que un switch, en este caso este de aquí en medio, puede pertenecer a dos anillos simultáneos, ¿vale? Otra estructura que tenemos aquí sería la de redundancia con el dual homing. ¿El dual homing qué es? Pues el dual homing es que si yo tengo un anillo y otro anillo y quiero intercomunicarlos entre sí, puedo hacer que este switch tenga un doble camino. Un camino primario y un camino de backup. Normalmente está funcionando este puerto. Si aquí se produce un corte, este enlace pasaría a activarse, ¿vale? El dual homing funciona muy bien, pero tiene un problema. Y el problema es qué sucede si este switch, que es el principal, se cae. Para ello, se ha inventado otra cosa, que es el coupling, que es exactamente lo mismo que el dual homing, pero si os fijáis aquí, se realiza desde dos switches diferentes. Uno que sería el switch A y otro que sería el switch B. Con lo cual, este enlace es el que por defecto está funcionando, este no. Estos switches se vigilan entre sí para ver cuál es el estado de los puertos de coupling, ¿vale? Y cuando se detecta un problema en este puerto de aquí o este switch, el enlace de backup pasaría a estar activo y la red seguiría funcionando. Y por último, el último protocolo que existe de redundancia sería el de cadena. El de cadena es una redundancia que se trabaja en línea. Básicamente, la línea lo que tiene es un puerto de head, que sería este aquí, un switch de head o cabeza, un puerto de cola, ¿vale? Y lo que se hace es verificar la integridad de toda esta línea. Cuando se detecta cualquier corte, por ejemplo en este punto de aquí, lo que hace es activarse este enlace, que sería el último de la línea. ¿Cuál es la ventaja de este protocolo? Pues la ventaja es que es independiente de la red que haya aquí arriba. Así como en el anillo tenemos que conocer cuál es la estructura de la red,
aquí podríamos tener cualquier tipo de red y aplicar una redundancia, ya que la redundancia solo depende de los switches que hay en la línea. Para que lo entendáis, imaginaos que yo ahora aquí tengo que añadir 3 switches más con redundancia. Pues podríamos poner los 3 switches, ¿vale?, en una cadena nueva, los conecto entre sí y ahora solo tendría que definir cuál es el head, que sería aquí, pues lo podría conectar a este punto, y el tail, pues podría conectarlo al punto que me quedase más cerca, ¿vale? La ventaja es que, como veis, la redundancia solo depende de los switches que hay en la línea, no depende en absoluto de todo lo que haya a un nivel superior. Este protocolo de cadena no lo tienen todos los fabricantes implementado, solo algunos, y también es propietario, o sea, cada uno los tiene diferentes. Pero que sepáis que este es un protocolo muy cómodo para hacer las redundancias, ¿vale? Para que veáis un ejemplo de aplicaciones, pues una red compleja podría ser esta que veis aquí, donde tenemos una red principal con 2 switches que estarían dentro de lo que sería el cuadro principal o el cuadro de control principal, ¿vale? Sería esta parte de aquí. Y estos 2 switches de cabecera están interconectados con un protocolo en redundancia en anillo, ¿vale? Los tenemos aquí con un anillo con su backup. Luego, para llegar a diferentes dispositivos que haya en campo, podemos hacer diferentes cadenas. Como veis, esto sería una chain con este enlace que sería el de tail en principio desactivado, mientras no haya ningún problema, y este otro de aquí. Con este tipo de redundancia podríamos conseguir que ante cualquier fallo de cualquier switch o cualquier fallo de cualquier enlace, el sistema siga funcionando. Es decir, aquí puede fallar cualquier fallo simple, puede caerse cualquier equipo, puede caerse cualquier enlace, pero el sistema sigue teniendo comunicación con el resto y con todos los equipos. Otra estructura parecida sería la misma, pero en vez de utilizando estructuras en cadena, pues haciéndolo con anillos. Podríamos generar diversos anillos, como veis aquí. Este sería un anillo, este sería otro anillo. Los switches principales también tendrían su propio anillo. Y lo que hacemos es un coupling con este puerto de aquí y el de backup al otro switch para tener una redundancia completa. Este tipo de estructuras, por ejemplo, se utiliza mucho en campos eólicos o en instalaciones de este tipo grandes de procesos, ¿vale? Entonces veis que con el diseño de redundancias se puede garantizar que la comunicación siga funcionando ante cualquier error. Esto en plantas industriales grandes, como comentamos, pues embotelladoras, cementeras, etcétera. Cualquier aplicación, cualquier instalación industrial, se suelen utilizar estos switches, al menos en la parte que corresponde a la red principal, ¿vale? Más cosas que se pueden hacer con los switches gestionados. Otra cosa que se puede hacer es reducir el tráfico de multicast. El tráfico de multicast, para que lo entendáis con un ejemplo, es lo mismo que estamos haciendo ahora. Yo estoy hablando y estoy llegando a un montón de asistentes, que sois 50, pero en vez de hacerlo con una comunicación de 1 a 1, o sea, enviando mi voz a cada uno de vosotros, tendríamos que hacer 55 comunicaciones 1 a 1. El multicast, ¿qué es? Pues que los clientes, o sea, vosotros que estáis escuchando, decís que os queréis apuntar a ese grupo de multicast, entonces yo sencillamente enviando un paquete de datos o un streaming de voz, ya se distribuye a todos y cada uno de vosotros. ¿Cuál es el problema? El problema que tenemos es que cuando trabajamos con multicast, si utilizamos aquí switches sin gestión, como veis en el ejemplo, cuando llegan los paquetes de datos multicast, como el switch no es inteligente, lo que hace es enviarlo por todos los puertos, ¿vale? Se enviaría por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. En este caso, como veis, tenemos 2 equipos que serían los de color rojo, que solo están interesados en el tráfico de color rojo de multicast de un grupo, y en cambio están recibiendo los de ambos. Y lo mismo sucede con el otro grupo. ¿Qué es lo que puede hacer un switch gestionado? Pues un switch gestionado
lo que puede hacer es aprenderse cuáles son los equipos que están conectados a cada grupo. Es decir, este equipo, sabría que este equipo está conectado al canal de multicast 2 y que los otros están en el 1, y tal y como le llega el paquete de datos, solo lo reenvía por los puertos que corresponden, ¿vale? ¿Qué es lo que conseguimos con esto? En este caso estamos viendo una estructura solo con un switch, pero cuando hay más switches, pues lo que conseguimos es que se genere muchísimo menos tráfico. Si todo está hecho con switches sin gestión, todos los paquetes se redistribuirían por todos y cada uno de los switches existentes. Con lo cual se generaría mucho tráfico que podría bloquearnos aplicaciones, ¿vale? Esto a día de hoy en industria es relativamente importante. Hasta hace poco, las redes de Ethernet IP, protocolo Ethernet IP, los esclavos generaban tráfico multicast, con lo cual era importantísimo tener switches gestionados y activar el IGMP snooping, que es la gestión de este tipo de tráfico. En la actualidad ya se están sacando los esclavos de Ethernet IP con tráfico unicast para evitar estos problemas, ¿vale? Pero hasta hace poco era obligatorio y mandatorio tener este tipo de switches en redes Ethernet IP, ¿vale? Más cosas que se pueden hacer con los switches gestionados, pues aquí tenemos otro ejemplo de una aplicación muy interesante, que es la calidad de servicio. ¿Qué es la calidad de servicio? Pues básicamente es dar diferentes prioridades a el tráfico. Entonces esto se puede hacer de dos formas. Una, que es la más sencilla, para que lo entendáis, es programar el propio switch para decirle qué puertos tienen más prioridad que otros. En este caso yo tengo en este switch dos dispositivos, uno que sería una periferia, ¿vale?, que sería el dispositivo A, y el otro que sería una videocámara, que es el dispositivo B. Yo puedo decirle al switch que el dispositivo A, que está conectado al puerto 1, por ejemplo, tiene prioridad máxima, y que el dispositivo B, que está conectado al puerto 3, que el puerto 3 tiene una prioridad mucho menor. Entonces, los datos, por ejemplo, se procesarían por el puerto 2. Si me llegan los datos de los dos dispositivos a la vez, siempre saldrían primero y con mayor prioridad los del dispositivo A y posteriormente los del dispositivo B. Si tengo equipos que son más críticos o que quiero darles una prioridad mayor, pues se la puedo asignar por los puertos. Aquí también hay dos formas de programarla, que es respecto a hacer una forma un poco proporcional o hacerlo de una forma estricta. ¿Qué sería hacer de una forma proporcional? Pues sería lo que veis aquí, el wait fair, que está programado. Veis que aquí es 8-4-2-1, quiere decir que cada 8 paquetes de alta prioridad vendrían 4 paquetes de alta prioridad, 2 paquetes de una de menor prioridad y un paquete de la prioridad más baja, ya que generalmente se distribuyen estos 4 niveles. Entonces podría hacer 8 de 1, 4, 2, 1, para que no se queden nunca sin enviar los datos de menor prioridad, pero siempre dando más importancia a los de mayor. Y se puede hacer también de forma estricta, o sea, decir, no se envía ningún paquete de prioridad baja hasta que el resto se hayan procesado. Otra forma que hay de realizar las prioridades es directamente que estos equipos, el equipo A y el equipo B, ya marquen dentro de la trama o el paquete de TCP cuál es su prioridad. Esto sería los dos estándares, que serían el 802.11 o el DiffServ. Esto lo tiene que soportar el dispositivo, pero el switch gestionado es suficiente, tiene la inteligencia, o sea, es capaz de coger ese paquete, analizar cuál es la prioridad que ha marcado ese dispositivo y sacarlas por orden. O sea, una cosa sería que hacerla por puertos, que el propio switch asigna prioridad por puertos, y otra es que ya los dispositivos generen ese tráfico con prioridad, ¿vale? Otro punto que se puede realizar con los switches gestionados y que es muy importante es el tema de las VLANs. Una red virtual o una red VLAN
decir, pues que yo puedo elegir qué dispositivos se pueden comunicar entre sí y cuáles no de los que están conectados a un mismo equipo. Vamos a verlo en un ejemplo. Imaginaos que la parte de arriba es la red de esta parte de aquí es la red de una planta de producción industrial. Entonces, como veis, tendríamos pues switches principales, switches de línea, de máquina, un montón de switches. ¿Qué es lo que podría yo hacer? Pues dentro de la máquina 1, por ejemplo, tendríamos este switch y en este switch podemos diferenciar pues dos partes. Una parte sería la máquina interna, que podríamos decir, por ejemplo, que tiene sería el cable de color violeta, que veis aquí. Sería una videocámara, una pantalla táctil y un PLC. Esto es lo que es la máquina en sí. Pues yo me podría crear una VLAN, ¿vale? Diciendo que el puerto 4, el puerto 2 y el puerto 8, ¿vale? Que son los de los tres equipos, se comuniquen entre sí. Luego podríamos tener aquí, como veis, una escala, un control principal donde este accede a los datos del PLC. Pues yo podría crearme una segunda VLAN, que sería del PLC, la de color rojo, con la red de planta. ¿Qué quiere decir? Que esta red, o sea, este control principal, podría acceder a los datos del PLC de la máquina, pero no podría acceder a los datos de la cámara o comunicarse con la cámara o con la pantalla. Y por último, se podría generar una tercera red, que sería la verde, que esta generalmente siempre se suele crear una, que es para todos los puertos, que sería para hacer la programación. Entonces, si yo tengo que trabajar con la máquina o cualquier cosa, me podría conectar directamente y acceder a todos y cada uno de los puertos. ¿Qué es lo que me permite? Pues me permite que el tráfico interno de la máquina esté completamente aislado del tráfico de planta, con lo cual optimizo mucho la comunicación, porque iría mucho más rápida entre el PLC, la cámara y la pantalla que con el resto de la red. ¿Vale? Esto sirve para segmentar la red y evitar que haya paquetes que vayan de un lado a otro sin necesidad, etcétera. Hay otra forma de hacer VLANs que es más compleja y es compartiéndola entre distintos switches. O sea, podría tener dos switches distintos, como veis aquí, y hacer pues que, por ejemplo, este dispositivo de aquí esté conectado con este, que es de otro switch distinto. ¿Vale? Este es otro tipo de programación por tags, pero que sepa que normalmente yo lo he visto poco, así como el anterior por puertos sí que se utiliza mucho a la hora de integrar máquinas o líneas dentro de una red de producción, pero que como mínimo sepáis que se puede realizar. ¿Vale? Más cosas que tienen los switches gestionados, pues podemos generar alarmas normalmente con relés que vienen incorporados aquí en los conectores del switch. ¿Qué tipo de alarmas? Pues cuando se cae una alimentación, cuando se cae otra, cuando se cae un puerto o cuando el anillo falla. Un ejemplo de aplicación, pues os lo voy a poner muy sencillo. Aquí tenemos estos 4 equipos, ¿vale? En anillo y digamos que vamos a programar los relés cuando falle alguno de los puertos que configuran el anillo, ¿vale? Tendríamos aquí, estos 4 puertos. Este switch lo configuraríamos cuando falle el puerto este o el puerto este. Este otro switch cuando caiga este puerto o este otro, etcétera, ¿vale? Entonces, el relé se activaría cuando fallaran uno de estos 2 puertos. Muy bien. ¿Qué es lo que sucedería? Pues imaginaros que en este caso que tenemos un fallo y se nos cae este enlace de aquí. Al momento, ¿cuáles serían los relés que se activarían? Pues se activaría el relé de este switch que tenemos aquí y el relé de este otro. Entonces, con estas dos alarmas, yo ya sé de una forma clara que este enlace es el que está caído y el que me está dando problemas. Con lo cual podría monitorizar exactamente cuáles son los problemas que hay y en qué dispositivo existe. También se pueden programar, por ejemplo, estos relés para que
salten o se activen cuando un puerto exceda el 80% del tráfico, por ejemplo, o el 75%. Así puedo también saber si mi red está sobreexplotada, o sea, si tengo demasiado tráfico, o si hay algún problema con algún equipo final, ¿vale? Es una aplicación que se suele usar bastante, sobre todo para detectar los fallos en comunicaciones críticas, como en este caso los anillos. También se puede programar lo mismo, pero en vez de activar correos, en vez de activar relés, podemos enviar correos electrónicos. Entonces, si hay un servidor de correo electrónico dentro de la red, los propios switches pueden generar correos avisando de este tipo de factores. Pues se ha superado el 80% de rendimiento en un puerto, o el puerto 3 se ha caído, etcétera. ¿Vale? Y por último, lo que me gustaría comentar de los switches gestionados es que normalmente la mayoría de fabricantes proporcionamos ficheros GSDs o SDs para poder incluirlos o integrarlos dentro de arquitecturas de red. Por ejemplo, en una red Profinet. Pues los switches tienen un fichero GSD y yo lo puedo integrar dentro de la propia red Profinet como si fuera un esclavo. Entonces, desde el autómata, desde el control o desde el SCADA, puedo visualizar el estado de los puertos, el estado de la redundancia, etcétera, como si fuese un dispositivo más de la red. ¿Vale? Con todas estas tácticas, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues si tenemos una red muy grande, podemos hacer una red troncal con switches gestionados, podemos crear unas redundancias para evitar que cualquier fallo me suponga una parada, podemos crear VLANs para evitar que el tráfico de unas partes de la red se meta en otras partes diferentes, podemos también integrarlos dentro del SCADA, etcétera. Y esto es lo que me proporciona a mí una seguridad de que la red o las comunicaciones van a funcionar, ¿vale? Como complemento a esto, pues exactamente igual que hay para la parte de conexionado, también existe unas breves documentos, unas guías, tanto de Profinet como de Ethernet IP, donde, aparte de explicarse estos temas, os comentan también más en detalle pues lo que hemos estado viendo. O sea, aquí os explicarán dentro de la de Ethernet IP, el multicast, el IGMP snooping, etcétera. En la de Profinet, pues exactamente lo mismo, cuándo utilizar una estructura en anillo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, os dejo los links y yo creo que es interesante que luego le echéis un vistazo. Y es un poco lo que quería comentar sobre switches gestionados. Y luego, ya de una forma rápida, esto es breve, os quería comentar dos aplicaciones muy comunes que se utilizan con routers. ¿Vale? La primera aplicación que se puede utilizar con routers es lo que se llama la adaptación de redes o el IP forwarding. ¿El IP forwarding para qué se utiliza? Pues muy sencillo. Yo no sé si alguno de vosotros, seguro que hay alguno, que será fabricante de maquinaria. Entonces, vosotros cuando realicéis una máquina o una parte de instalación, normalmente asignáis unas IPs a vuestro PLC, a vuestra pantalla, a vuestros equipos o dispositivos que forman vuestra máquina. Esta máquina no solo la vendéis en un cliente, sino que podéis venderla o al mismo cliente, varias iguales, o a clientes diferentes. ¿Y qué es lo que sucede? Pues lo que sucede es que yo, cuando esto lo tengo que integrar en la red de producción que tengo aquí, tengo que adaptarme a las direcciones que el cliente está utilizando. Entonces, él os puede decir, yo quiero el PLC visualizarlo en la dirección 192.168.1.24, pero vosotros, como norma general, lo programáis en la 100.105. ¿Cuál es el problema? Que tenéis que ir uno a uno a todos los dispositivos y cambiarlos. En vez de realizar esto, el IP forwarding, que es lo que permite, pues permite que poniendo aquí un router entre medias, ¿vale? Yo puedo asignar una dirección IP de este lado a una dirección IP distinta de este otro. Entonces, si veis aquí la tabla, yo puedo asignar, pues por ejemplo, que el PLC, que es la dirección 192.168.1.24 de la red de fábrica, sea la dirección 192.168.100.105 de
mi red de máquina. Lo que hace es engañar, entre comillas, a esta red, porque cuando pregunta a la dirección 124, el router lo recibe, lo reenvía a este equipo y a la inversa. ¿Qué nos permite esta solución? Pues no tener que tocar ninguna IP de mis dispositivos, con lo cual yo, todas mis máquinas y todas mis instalaciones siempre permanecen con las mismas IPs. Esto se utiliza mucho pues, para mantenimientos. Se utiliza mucho para mantenimientos, ya que, por ejemplo, si yo tengo siempre las mismas IPs, pues si a alguien se le estropea, por ejemplo, una periferia o una cabecera, yo sé que si esa tiene la dirección 100.32, pues puedo enviarle al cliente una con la 132 y sé que va a funcionar, ¿vale? Otro ejemplo, pues tenemos, por ejemplo, os comento aplicaciones, pues hay un cliente que fabrica fingers de aeropuertos, pues con los fingers, ¿qué sucede? Pues que ellos tienen 20 fingers y la gente de mantenimiento del aeropuerto, pues cuando uno no funciona, pues se cree que puede reutilizar los dispositivos que hay en él. Entonces coge una pantalla que estaba en el finger 8 y como se le ha fastidiado otra en el finger 5, pues viene, coge, la quita y la pone en el otro sitio. Si no tenemos hecho esto, pues hay un lío de IPs que no os quiero ni contar y obviamente ya no funciona ni uno ni el otro, ¿vale? Esta es una aplicación bastante útil de los routers. Y la segunda aplicación, que no voy a entrar en detalle, pero para que la conozcáis, es el telemantenimiento. ¿El telemantenimiento en qué consiste? Pues consiste en que yo tengo mi instalación, sobre todo los que fabricáis maquinaria o hacéis instalaciones, y esta instalación la conecto normalmente a la red de un cliente. ¿Qué es lo que yo quiero hacer con un telemantenimiento? Quiero conectarme desde cualquier sitio a esta red que sería la red de máquina. ¿Qué es lo que me permite la VPN? Pues una VPN lo que me permite es establecer un canal de comunicaciones seguro sobre Internet que me haga sentir o que me permita trabajar con el resto de equipos que tengo aquí al final, mi máquina, exactamente igual que si lo estuviese conectado directamente. Pues con los routers se pueden realizar este tipo de VPNs, tanto normalmente con OpenVPN o IPsec, que son los dos protocolos más comunes. Y aquí pues hay desde las opciones de programarlas manualmente hasta algunos fabricantes que disponemos de servicios para simplificar un poco esta tarea, ¿vale? Pero estas son las dos principales aplicaciones industriales que tienen los routers. Y bueno, esto era un poco así por encima lo que yo os quería presentar y ahora pues espero que os haya parecido interesante y vamos a responder un poco a las preguntas que habéis dejado por aquí. ¿Vale? Entonces voy a subir un poco para ir por orden. Vale, aquí Juan nos preguntaba que comentásemos sobre los conectores de fibra óptica. Vale, a ver, en fibra óptica no me he metido mucho porque se utiliza poco, pero al nivel de automatización industrial. Pero bueno, comentamos. A ver, la fibra óptica hay de dos tipos. Está la fibra óptica generalmente la plástica, que es la que se llama la POF, y la fibra de vidrio, que es la más conocida. En entornos industriales, sobre todo en lo que es robótica, se utiliza la fibra de plástico. La fibra de plástico no llega a longitudes muy grandes. Normalmente se suele trabajar en 60 o 100 metros como máximo. ¿Cuál es la ventaja? Pues la ventaja es que es más fácil de conexionar y que es plástico, con lo cual el radio de curvatura nos permite ser mucho más flexibles porque la fibra de vidrio se partiría. ¿Por qué se utiliza la fibra óptica de plástico con tan pocas distancias? Pues sobre todo por temas de interferencias, ya que son inmunes, ¿vale? Y luego están las fibras de vidrio, que las fibras de vidrio, como bien dicen, es vidrio, entonces la luz va rebotando dentro del vidrio. Y aquí están las monomodo o las multimodo. Las multimodo son las más comunes, llegan hasta unos 2-4 kilómetros, depende de los receptores. Y las monomodo llegaríamos hasta distancias de 20, 40, 80 kilómetros. Los conectores que hay, pues a fin de cuentas, los conectores puedes utilizar unos u otros de forma independiente. Hay varios tipos, son los SC,
Sevilla-Cáceres, que son los que son cuadraditos, que van dúplex normalmente, los ST, que son los de que se enroscan, que Siemens los llama BFOC, y los LC, que son un formato un poquito más pequeño. El uso de un conector u otro, pues generalmente depende un poco de los gustos de cada uno. Generalmente se utilizan los que más el SC, el Sevilla Cáceres, que son los cuadrados, que es un push-pull, y el LC porque es el mismo sistema pero un poco más pequeño. Esto se utiliza mucho en los transceivers, ¿vale? No sé si con eso más o menos quedabas un poco resuelta la pregunta, ¿vale? Xavi nos preguntaba las prioridades, si las definíamos nosotros. Imagino que te referías al RSTP. En el RSTP, efectivamente, tú cuando te conectas o a cada switch, dentro de cada switch y programas de RSTP, tienes que asignar a cada uno de los puertos cuál es la prioridad que le asignas a cada puerto, ¿vale? Entonces, la distancia entre dos dispositivos se van sumando por un camino, se van sumando los diferentes pesos que tiene cada uno de los puertos de los switches de los que pasa, ¿vale? Bien, luego tenemos aquí a Juan. Juan nos preguntaba, cuando dos switches están conectados por un cable stack, estaríamos hablando del primer tipo de redundancia que hemos hablado, el RSTP. Aquí con cable stack, yo no sé a qué te refieres. Bueno, sé que hay algunos que, aquí a fin de cuentas, cada fabricante tiene unos protocolos distintos, ¿vale? Yo entiendo que el stack, creo que lo he visto, supongo que te referirás a los switches estos ofimáticos grandes que tienen un enlace por detrás grande. Eso es un protocolo propio que tiene de ese fabricante, ¿vale? Bien, aquí tenemos a Juan que pregunta otra cosa, que si el IP forwarding es lo mismo que el NAT. No, no es lo mismo, ¿vale? El IP forwarding es, a ver, el NAT también se utiliza bastante, pero el IP forwarding lo que nos permite, a ver si vamos aquí, es asignar direcciones una a una. Es decir, con el IP forwarding yo digo la dirección 1.64 de aquí es la 100.5 de aquí. La 1.65 de aquí es la 100.28 de aquí. Entonces, con el IP forwarding yo me tengo que hacer una dirección de un lado, es otra de otro. El NAT, ¿qué quiere decir? El NAT es que si, por ejemplo, yo aquí tengo la red, espero, a ver si escribo bien, la 192.168.1.x, yo puedo programar el router para que eso en el otro lado me lo transforme a la 100.x. ¿Qué quiere decir? Que si me llega un paquete aquí al router que sería la 1.1, él lo saca en el otro lado automáticamente con la 100.1. Si me llega un paquete con la 1.28, en el otro lado me lo saca con la 1.28. Si me llega otro con la 1.65, me lo pasa a la 100.65. Es decir, el NAT es como un IP forwarding, pero fijo red a red. O sea, es como un mapeo completo de una red a otra, ¿vale? Con el IP forwarding es distinto porque es asignar una dirección de un lado, es otra dirección del otro lado, ¿vale? Más preguntas. Aquí Juan Manuel nos pregunta si el protocolo de anillo es estándar o propietario, ¿vale? Los protocolos de anillo son propietarios, ¿vale? Cada marca o cada fabricante generalmente tiene un protocolo distinto, ¿vale? Aquí luego hay otra cosa, que es que, por ejemplo, haya un fabricante que por su uso conocido, pues se dedica o se dedique a vender licencias para poder utilizar ese protocolo y haya otros que lo utilicen, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hay protocolos famosos como el MRP, pues hay switches de diferentes marcas que pueden soportar ese protocolo. Pero como norma general, cada fabricante tiene su propio protocolo de anillo, como norma general, o diseñado por él mismo, ¿vale? Vamos a ver alguna pregunta más que tengamos por aquí. A ver, cuando se conectan switches entre ellos, se pueden conectar en cualquier puerto físico. Vamos a ver, si son switches, la única norma que hay con una red de Ethernet es que no haya caminos, una posibilidad de un doble camino entre dos dispositivos. Y luego, lo que hay que hacer es, por lo tanto, o sea, tú podrías tener dos switches y conectarlos por cualquier puerto, del 1 al 8, del 2 al 5, como quieras, siempre y cuando vayan
a las mismas velocidades, pero al final normalmente ya se ponen de acuerdo, ¿vale? Pero sí, se podría conectar entre cualquiera de ellos. Lo único es que tengas en cuenta, si implica redundancias o alguna cosa, ahí, cuando des una redundancia, por ejemplo, sí que tienes que especificar cada, pues por ejemplo, cuáles son los puertos que utilizan que forman parte de un anillo. Entonces, obviamente, esos puertos no los podrás utilizar para otras cosas, ¿no? Pero sí, se puede conectar en principio por cualquiera, ¿vale? No sé si tenéis alguna pregunta más. Vale, pues si no hay más preguntas, agradeceros vuestro tiempo. Espero que os haya parecido interesante. Aquí pregunta uno, ¿cómo afectan a estos cables la cercanía con líneas eléctricas? Pues, a ver, esto es como todo. A ver, si tienes un buen cable bien apantallado, con una buena categoría, con un buen apantallamiento, en principio no tiene por qué afectar si no está completamente. Pero eso muchas veces no se puede saber a ciencia cierta hasta que te lo encuentras. Pero obviamente a un mejor apantallamiento, eh, obviamente la interferencia es mucho menor, ¿vale? Hay un mínimo legal de 3 centímetros. Pues no lo sé. Pero vamos, construir un cable de 3 centímetros es muy difícil. Supongo que te... Uh-huh. A ver, Edgar nos pregunta que si la pantalla implica poner a tierra ambos extremos del cable. No. A ver, esto es un error que generalmente sucede a veces. Cuando tenemos tierras diferentes, aunque sea una comunicación diferencial, muchas veces eso causa problemas. Entonces, lo normal es conectar las pantallas a los dos lados, pero si ves que hay problemas de comunicación, una de las cosas que siempre os van a decir de probar primero es desconectar la pantalla o la tierra de uno de los extremos y muchas veces así se solucionan los problemas de comunicación. Sobre todo si los dos equipos que estás conectando tienen alimentaciones y referencias distintas. ¿Alguna pregunta más? Pues gracias por vuestra atención. Bueno, Jaime, muchísimas gracias, que ahora sí parece que ya no hay más preguntas y por supuesto gracias también a todos los participantes. Yo creo que, bueno, a pesar de que hemos comenzado con 10 minutos tarde, ha sido todo un éxito, además también de participación y bueno, mañana os mandaremos todo el material de la presentación, tanto la grabación como el vídeo, o sea, como la presentación en PowerPoint y seguramente el contacto de Jaime también. Y bueno, muchas gracias a todos de nuevo y ahora os dejamos aquí la encuesta para que por favor nos las podáis responder y ayudarnos como siempre a mejorar. Muchas gracias y saludos.